Hola, ¿qué tal, compañeros? Bienvenidos y bienvenidas. Este es una pequeña charla sobre la introducción a la ecología, cómo es que nace la ecología y cómo es que hasta la actualidad ha sido uno de los principales movimientos que ha ayudado a la preservación de las especies en nuestro planeta. Bien, tratar de hablar de ecología es un poco complejo. Creer que nace una ciencia consolidada, pues realmente trae muchos problemas, ¿no? Consigo. Y uno de esos problemas es que la ecología es una ciencia que nace de la reflexión y de la misma madurez mental del hombre. Así es, de la crisis, parte de la crisis, el nacimiento de esta ciencia y todos los movimientos que se derivan de esta, de esta rama, ¿no? Tienen un envolvimiento muy reflexivo, apegado al hombre. Y precisamente porque el hombre se maravilla, se admira precisamente de todo la capacidad que tiene de destrucción, ¿no? Y con ello nace también el que si no cuido lo que yo tengo ahorita en estos días, pues no va a perdurar nunca, ¿no? Entonces, parte de la materia nace a partir de que se descubre la crisis del medio ambiente. ¿Y cuándo empieza esta crisis? Pues esta crisis se viene acarreando ya desde las grandes epidemias del siglo XIX y del siglo XVIII. Todas estas grandes epidemias que se han vivido a lo largo de la historia, pues fueron un parteaguas, ¿no? Para poder forjar las bases tanto de la ecología como de la salud ambiental, que es una rama primordial de la materia. Pero son las epidemias en las que se enfocan principalmente en Europa, la peste negra, la viruela, en la que se dan cuenta que realmente hay una capacidad inminente de contagio, ¿no? De estos organismos y entre persona y persona, y que efectivamente, pues no existen fronteras para este tipo de enfermedades. Entonces empiezan a hacer las grandes reuniones, las grandes convenciones, se empiezan a realizar, entendiendo por medio la salud de las personas, ¿sí? Entonces empiezan a tomar medidas un poco más drásticas durante esas épocas. Pasan las grandes pandemias y precisamente viene la Primera Guerra Mundial, ¿no? En 1914 a 1918 y después viene la Segunda, de 1939 a 1945, pero aquí hay un eje clave. Si bien en las pandemias anteriores que yo mencionaba, pues era un medio biológico, ¿no? El que se trataba de detener. Aquí pues fue el medio humano el que trató de hacer de esta destrucción masiva que fueron las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Entonces, esto fue pues algo impactante, ¿no? Para toda la humanidad, para todo el mundo. Eh, eh, Realmente considerar que un arma de destrucción creada por el hombre tuviera esa capacidad inminente de pudrir la tierra, de causar tanto daño en el centro de nuestra humanidad, pues fuera creada por humanos, pues quedaron atónitos, ¿no? En esa época todas las personas no tenían idea de qué es lo que se venía, y al referirme a qué es lo que se venía, pues empieza la Guerra Fría en ese entonces. La Guerra Fría y con ello una explotación eminente y terrible de recursos naturales. Una explotación que más adelante iba a ser disminuida o tolerable, precisamente en ciertas convenciones. Pero hasta la fecha, la zona de donde cayeron las bombas atómicas, pues son zonas incultivables, no,
no puede vivir la gente ahí todavía, la cantidad de radiación es increíble, sigue mutando, sigue habiendo muchísimas mutaciones, entonces pues está prácticamente destruida la zona. La contaminación de la atmósfera, el carácter irreversible de los daños genéticos inducidos, tuvieron un efecto en la conciencia humana sin comparación con otras catástrofes en la historia, tanto naturales como tecnológicas. Ya no se trataba de un problema local, sino que afectaba la supervivencia de la humanidad. Y bien, ya un poco más adelante, pues Rachel Carson, una ecologista muy famosa de Estados Unidos, en 1962 publica un libro muy famoso en la ecología y en la biología, que se llama La Primavera Silenciosa. ¿Sí? Entonces, aquí en este libro, por primera vez, se relata, se habla del peligro de usar el DDT y los pesticidas, ¿no? Que son productos químicos al final, y que pues lo alarmante no era únicamente su toxicidad, sino también su capacidad para persistir en los organismos, es decir, la bioacumulación en tejidos grasos que pues producían la muerte. Mucho ojo aquí, aquí empieza desde pasar desde un análisis desde las pandemias, donde el hombre analizaba las enfermedades, o sea, era salud o no salud, ¿no? Salud o enfermo. En este momento, en ese momento no se veía la naturaleza como un eje clave. A partir de esta publicación, y obviamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, con la creación de la Organización de las Naciones Unidas y con la creación de la Organización Mundial de la Salud, pues empiezan a dar un enfoque diferente, ¿no? Es decir, el hombre depende de su medio para poder estar sano, depende de, de ello para poder vivir, porque ahí se desarrolla y porque come de ese medio. ¿Sí? Las especies con las que él se alimenta son criadas precisamente por él en el medio ambiente. Entonces, estos pesticidas, ella lo reconoce y relata una historia, recomiendo totalmente el libro La Primavera Silenciosa, de cómo se están acumulando en, en los tejidos de los animales, ¿no? Y bueno, principalmente en las aves. Y además, pues rociaban los alimentos con los pesticidas y pues también absorbían los cultivos, estas sustancias químicas, y esos cultivos pues venían a nuestra boca. Entonces, aquí se empieza a formar ya un sistema complejo, ¿no? Ya no es la salud-enfermedad, sino que ahora es salud, enfermedad, medio ambiente. Por lo que pues fue un poco una visión muy compleja para ese entonces, porque hasta esa fecha el hombre veía a los recursos naturales únicamente como su medio de trabajo. Y bueno, pues surge también el ecologismo, hubo muchos movimientos por parte de diferentes personas muy importantes. Hay que tener muy en cuenta que pues el ecólogo es diferente al ecologista. El ecólogo como tal es el científico que se encarga de estudiar la ecología, la ciencia pura como tal. Y la ecología pues básicamente es el estudio de nuestra casa. Vamos a ver un poco más adelante qué quiere decir el significado. Pero proviene de la palabra oikos, que significa casa, y logos, que significa estudio, estudio de nuestra casa, o casa común, como le han llamado muchas personas, que pues es el planeta Tierra. Y precisamente el estudiar nuestra casa, nuestro hogar, pues involucra varias escalas de estudio, que pues esto lo han visto en la materia de biología, y esos son los niveles de organización de la materia viva, pero si bien en biología pues lo veíamos un poco más de la célula, la ecología parte ya más que nada desde el individuo y la interacción con los demás, ¿no? Entonces formamos los individuos
las poblaciones, las comunidades, los ecosistemas, los biomas y en total la biosfera. Y bueno, a diferencia del ecologismo, el ecologismo es un movimiento que pretende dar a entender, de alertar pues lo que es los frutos que ha dado la ecología, ¿no? Tratar de entender que se están extinguiendo las especies, tratar de comprender que tenemos que disminuir el consumo de energías fósiles porque pues se está formando en la capa de ozono. Es ese movimiento que trata de crear una supervivencia y una reflexión en las demás personas. Vienen diferentes cumbres de la Tierra, les digo, con la creación de la ONU, pues esta enfoca sus energías principalmente a mantener los recursos naturales y pues esas son las más famosas en 1972 con la de Estocolmo, en 1992 con la Río de Janeiro y el 2002 con la de Johannesburgo. Y en cada reunión pues se fueron generando diferentes pautas, ¿no? Para poder tomar en cuenta bueno, vivir más sustentable, ¿no? Aquí, a partir de ese momento es donde nace el concepto del desarrollo sustentable, un poco más un concepto que se ha puesto de moda hoy en día, actualmente, en donde sea vemos sustentabilidad, sustentable, empresa socialmente sustentable, bueno, es responsable, pero también actualmente las empresas les exigen, el gobierno les exige pues que también sean sustentables, que cumplan con ciertas normas. Entonces, es a partir de estas reuniones en que el concepto de sustentable ya se vuelve una forma de vida de todas las personas y principalmente de la ecología, porque la ecología debe ser una ciencia dura, estricta y que hace uso de las matemáticas, parte también un poco más de la reflexión y de los estudios multidisciplinarios que se pueden formar, ¿sí? Comprende, como todas las ciencias, que no necesariamente es una ciencia única o dura, sino que necesariamente necesita de otras ciencias para poder tener un análisis más completo. Es decir, es una ciencia multidisciplinaria y transdisciplinaria que necesita de otras ciencias para poder trabajar. Con esto, también la OMS en esos años empieza a brindar un nuevo concepto, y ese concepto es el de la salud ambiental, ¿sí? Es decir, que la salud del hombre no necesariamente es salud de enfermedad, sino que influye, como comentaba hace un momento, que el medio, ¿no? El medio donde se desarrolla, donde vive, todo lo que hace, ¿no? Parte, porque es en el medio donde se desarrolla. Y bueno, aquí vienen un montón de análisis psicosociales. La psicología también entra aquí de manera muy importante. Los psicólogos empiezan a hacer esta, este análisis en el que realmente se dan cuenta que las áreas verdes fomentan una mejor calidad de vida, ¿sí? La presencia de fuentes, de ventanas en los hogares, en la cual puede entrar la luz solar y que pues de manera inconsciente lo hacía el hombre, pero dentro, muy, muy al fondo de él, sabía que él disfrutaba poder ver un paisaje a través de una ventana en su hogar. Es decir, sí, el hombre de ser nómada, pues se empiezan las grandes civilizaciones a formar, pero estas grandes civilizaciones se centran principalmente en el valor del paisaje, ¿sí? Y eso es algo que ni los médicos, los doctores en medicina, pues no iban a poder comprender nunca sin la ayuda de la psicología, sin ayuda de diferentes profesiones que pudieran formar un nuevo concepto. Y así nace la salud ambiental. Entonces sabemos ahora que sí, las áreas verdes influyen en nuestro bienestar. El poder ir a caminar a los bosques, sentir la tierra con nuestros pies, el aire fresco, oír las cascadas, el trinar de los aves, activa ciertas áreas de nuestro cerebro que nos hacen sentir felices, tranquilos, con mucha paz dentro de nosotros, más que nada alegres,
con bienestar, llenos de salud. Algo que pues la medicina nunca iba a hacer ese análisis, ¿no? ¿Cómo? Porque pues principalmente se enfocaba a la, a la, se enfocaba principalmente a pues abrir los cuerpos, ¿no? Hacer este análisis de cirugías y, y bueno, parte de este análisis está documentado científicamente, está dado costó mucho trabajo poder llegar a ese análisis, a esa comprensión de reflexión tan profunda de poder, porque cómo demostrabas tú que la naturaleza te hacía sentir bien, ¿no? Científicamente. Por eso mucho tiempo los profesionales de las ciencias exactas con las ciencias sociales, pues estuvieron peleadas, ¿no? Por mucho tiempo estuvieron, estuvieron peleadas bastante tiempo y realmente hasta la actualidad es que se ha conformado un, un núcleo, ¿no? Más centrado precisamente ahí, pues es con esto, con los conceptos compuestos, que son las, la salud ambiental, como por ejemplo la salud ambiental, ¿no? Y bueno, así el tiempo pasó, ¿no? Siguió avanzando. En 1980 se publica la Estrategia Mundial para la Conservación. En 1987 se publican Nuestro Futuro en Común y, y bueno, ese es el concepto que yo a lo que quería llegar. La Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo define el desarrollo sostenible, ¿no? Como un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las propias. Vean cómo pasa desde esta idea que les comento de las grandes pandemias que hubo, las grandes cantidades de muertes, el poder catastrófico del hombre, las grandes guerras, la Guerra Fría que viene después del saqueo inminente de los recursos naturales por preservar todas las, todas las, bueno, por ser potencia mundial, pues llega principalmente a este concepto. Hasta 1972 con la cumbre de Estocolmo. Imagínense cuánto tiempo pasó, cuánto tiempo hubo de destrucción, de desaprovechamiento de los recursos naturales para llegar a este concepto y a esta reflexión. Por eso les digo, no fue fácil, no fue un trabajo únicamente de médicos, no fue un trabajo únicamente de biólogos, no fue un trabajo únicamente de los ecólogos, sino que fue la unión de todos ellos el poder tener esta visión. Y no solamente de este tipo de carreras, sino que también de todas. Yo creo que al final todas las carreras tienen un enfoque hacia la ecología o deben tener un enfoque ecologista. Y sí, este es este concepto el que involucra que sí aprovecha los recursos, pero de manera consciente y útil y ahorra. Sé eficiente con tus recursos, porque después de ti vienen más, ¿no? Vienen más generaciones que van a seguir utilizando de esos recursos así como tú los disfrutaste, así como tú pudiste tener, poder ir a nadar. Bueno, yo sé que muchas personas, bueno, es triste, la verdad es una reflexión triste la que siempre hago, pero yo sé que si ustedes le preguntan a sus abuelitos, a muchos de sus papás, si ya son mayores, y siempre ellos, y realmente en general les pregunten, normalmente ellos siempre cuentan las historias de cuando ellos iban a nadar, ¿no? Que siempre había un río cercano a la casa, que siempre ellos, que iban a tal laguna y que ahora, pues ya no existe esa laguna
te pones a pensar, ¿no? Pones a hacer una reflexión intensa de qué es lo que pasó, ¿no? Y los papás dicen, bueno, ¿pero qué pasó? No, y ahora el agua ya está bien sucia, pasas por ese canal y dicen, aquí ya me bañaba, ¿no? Y ahorita ya hay llantas, ya antes no había casas, ahora ya hay casas ahí, y tú te preguntas, ¿por qué hay casas cerca de un río si saben que son zonas de deslave? Como es lo que sucede en Tabasco, ¿no? Que siempre son zonas de inundaciones, pues precisamente son zonas que ya están diagnosticadas, que pues, por ahí pasa el cauce de grandes cauces de ríos para, pues para, el agua corre para desahogar ahí, a desembocar al mar. Y bueno, aún así el gobierno permite que se construyan casas en estos lugares. Entonces, sí, esta es una reflexión que, que realmente a muchas personas les pone tristes porque ahí crecieron, ahí se desarrollaron, tal vez a ustedes no les tocó vivir, pero a sus papás sí. Y muchas veces es parte de la migración que lleva los movimientos humanos, ¿no? Antes, pues como nunca antes, eh, había habido una migración a las grandes ciudades, ¿no? De las zonas rurales a las grandes ciudades, o las mismas zonas rurales se están expandiendo, se están creciendo demográficamente y, y bueno, el número de personas está aumentando cada vez más, a lo que pues realmente traerá en un futuro más consecuencias porque crecimiento demográfico está totalmente relacionado con la energía, el agua, si tienen que hacer llegar agua a todas las personas, agua potable, es asequible y limpia, ¿no? Más que nada, problemas de agua, de energía. Entonces, es necesario que tengan un correcto ordenamiento territorial. Entonces, todo este problema es complejo, ¿no? Es una visión compleja y necesitamos de un gran equipo, un trabajo en equipo para poder analizar desde diferentes perspectivas. Y sí, de hecho, la ONU menciona que pues, al 2050 ya cerca del 60% o más de los pobladores del planeta vivirán precisamente en ciudades. Imagínense. Y bueno, y hablar de ciudades, pues es hablar también de que, pues, obviamente en las ciudades están pavimentadas, hay que tirar para construir cemento y más cemento, y precisamente las islas de calor, ¿no? Mucha gente en las ciudades se queja de que está haciendo mucho calor, o al contrario, en invierno hace mucho frío, pero porque o las inundaciones, ¿no? Ustedes van a Guadalajara, ustedes van a México, y llueve y se inunda increíble, increíble las inundaciones. Claro, aparte de que una de las malas construcciones, pésimas asesorías que eligen los gobiernos, añadiendo a eso los malos hábitos de las personas de arrojar la basura, más que arrojar la basura porque se ve mal en la calle, tiene una relación directa que a ese bote que avientas o a ese vaso que avientas, pues va a correr y se va a tapar una alcantarilla y ahí es donde se va a inundar. Además de que, les comento, o sea, no deben de tirar pues basura, ¿no? En las calles, pero no más, la ecología va más allá todavía de enseñarle a un niño a no tirar basura en las calles, sino que es una reflexión más profunda, ¿no? Comprender todo esto, vean todo lo que les conté, es totalmente diferente, es una visión totalmente diferente a que nada más les dijera yo a ustedes, no tiren basura, chicos, no, planten arbolitos, claro que no, la ecología no va por ahí. Hemos tenido un concepto muy, muy erróneo de la ecología, pero es constante, es transformador, perdón, a eso me refiero. Lo podemos transformar y aquí estamos, ¿no? En este curso para poder transformar el concepto y la ideología, nuestra ideología, para poder entender que si yo amo el lugar donde vivo, si yo estoy feliz conmigo mismo y con mi familia, yo no jamás en la vida, nunca me atrevería a arrojar
una basura o un papel o algo a la calle. Al contrario, yo cuido y mantengo el lugar donde yo vivo. Bien, el programa de las Naciones Unidas del Medio Ambiente en Cuidar a la Tierra se utiliza la expresión desarrollo sostenible con el significado de mejorar la calidad de vida humana sin rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas que la sustentan. Es decir, hay un límite. Pero este límite siempre, todos los años, llega más temprano que nunca. Por ejemplo, el año pasado llegó en septiembre. En septiembre ya se habían agotado todos los recursos para todo el año. Ya estábamos utilizando los recursos del próximo año. Increíble. Y claro, esto trae muchas ondas con el ecologismo, con el ecologismo no, con el consumismo, de que las personas, vivimos en una sociedad de consumo, ¿sí? Entonces, increíble la cantidad de productos que adquiere el humano que realmente no le va a dar uso, que van a estar 5 minutos en sus manos y 20 años en la tierra o más, pero tenemos que ir cambiando un poco más nuestra forma de pensar. Bien, estos son los principios de la Carta de la Tierra, principios importantes que hay que tener en cuenta siempre. Son el respeto y cuidado de la comunidad de los seres vivientes, es decir, no nada más yo como especie, no es el humano, sino que yo también tengo que cuidar a todas las especies de mi alrededor. Desde, pues obviamente, el ganado, los cultivos y toda la flora y fauna, ¿no?, que existe a mi alrededor. Porque yo vivo con ellos, convivo con ellos. Resulta que tal vez sí soy una especie que desarrolló más la capacidad de pensar, pero no me hace la especie más inteligente. Bien, mejora en la calidad de vida humana. Conservar la vitalidad y la diversidad de la Tierra. Evitar el agotamiento de los recursos no renovables. Mantenerse dentro de la capacidad de carga de los ecosistemas de la Tierra. Modificar las actitudes y prácticas personales. Mucho ojo aquí en este punto, en el F. Actitud. ¿Sí? El que yo te diga no tires basura no te va a modificar tu actitud. ¿Sí? Tal vez no lo volverás a hacer en ese rato, pero lo vas a volver a hacer en un futuro. Facultar a las comunidades para que cuiden de su propio medio ambiente. Proporcionar un marco nacional para la integración del desarrollo y la conservación. Y forjar alianzas mundiales. Mucho ojo también en el punto I. ¿Por qué es necesario forjar una alianza mundial? Porque en el principio, como yo les decía, cuando se dieron cuenta en Europa con las grandes pandemias, de que era necesario reunir diferentes países para comprender que las emergencias sanitarias necesitan una alerta transfronteriza, porque las enfermedades pues no respetan fronteras. Lo vivimos con el COVID-19 como una enfermedad que se identificó por primera vez en China, llegó a todos los rincones del mundo, increíble, ¿verdad? No respeta fronteras. Entonces, el formar alianzas ayuda a poder implementar acciones estratégicas, planes de acción, para poder, tanto en este caso, conservar las especies, conservar toda la flora y la fauna, nuestros grandes paisajes que tenemos. ¿Por qué? Porque el aire que respiramos no es únicamente el aire de México. Tal vez directamente estará influenciado por las fábricas que están alrededor, ¿no? Porque están contaminando el aire, y pues es el aire que respiramos inmediatamente. Pero ustedes recuerdan los incendios de los grandes bosques de California, y realmente pues el humo no se queda nada más en California, el humo pues sigue la trayectoria, como yo
Les comento, no existen fronteras y llega pues a todas partes. Y el oxígeno, claro, que se produce en los arrecifes de Mérida, no nada más es para Mérida, sino que pues es para todo el planeta. Bien, existieron muchos movimientos durante los últimos, siempre han existido movimientos, ¿no? Todos los años hay movimientos. No, ya les tocó ver también el de los popotes, el de las tortugas, etcétera. Son movimientos buenos, traen un mensaje mínimo bueno, ¿no? A diferencia de otros. Y bueno, Chico Méndez fue uno de ellos en el que trataba de salvar la selva amazónica. Lamentablemente, una realidad que también está sufriendo México, pues porque lo asesinaron. Todos los ambientalistas que ha tenido México, grandes ambientalistas, como el que cuidaba a la mariposa monarca, pues lamentablemente han sido asesinados por callar ese movimiento de una manera triste, ¿no? Y sin vergüenza, que no merece a nadie en este mundo morir así. Bueno, Chico Méndez hizo muy famoso con la parte del Amazonas porque fue gracias a él que no se decidió construir en el Amazonas. Él dio al mundo una gran reflexión al decir que pues los bosques son el hogar, era su hogar y que pues todos los bienes ecosistémicos que pueden dar pues son más que el caucho, ¿no? Como aquí lo menciona, sino que dan vida. Y si dan vida, pues lo dan todo, ¿no? Y da esta frase, al principio pensé que luchaba para salvar los árboles del caucho, más tarde pensé que lo hacía para salvar la selva amazónica, ahora sé que estoy luchando para salvar la humanidad. Chico Méndez, pues fallece en 1988 asesinado, pero él evitó que construyeran y que Estados Unidos influenciara también en el papel ahí de construir. Querían abrir carreteras, ¿no? Ahí por donde el pueblo donde él vivía, y él tenía mucho respeto y admiración de la naturaleza. Entonces dijo, no. Entonces evitemos que construyan donde pues abunda la naturaleza y sigamos el ejemplo de Chico Méndez. Bien, la visión de la ecología pues parte de la sustentabilidad tiene diversas dimensiones. Una es la ecológica, la otra es la social, la económica y la política. La dimensión ecológica implica preservar y potenciar la diversidad y complejidad de los ecosistemas, su productividad, los ciclos naturales y la biodiversidad. La crisis ecológica está directamente ligada a la sobrevivencia física y cultural de las comunidades y de los sectores excluidos del planeta. Es decir, pues que realmente las comunidades deben de saber qué es lo que tienen, chicos. Precisamente ustedes, cuando vayan directo a su casa, ¿no? O pasen por todos los paisajes, siempre pregúntense qué tienen en sus municipios, qué tienen en sus ciudades, cuál es esa riqueza ecológica que tienen. Porque si no lo saben, no lo van a cuidar nunca. Nunca les va a llegar la reflexión. Así les digan que planten arbolitos, así les digan que no tiren basura, que no tiren el agua. Si no saben qué es lo que tienen a su alrededor, no sirve de nada. La otra parte muy importante es la dimensión social, que se refiere al acceso equitativo a los bienes ambientales, tanto en términos intrageneracionales como intergeneracionales, tanto entre géneros como entre culturas. Bien, debe de existir una distribución equitativa, ¿no? De los bienes ambientales. Al referirse a bienes ambientales o servicios ecosistémicos, pues son 4 principalmente, que son los servicios culturales que nos da la naturaleza, los servicios de soporte, y bueno, los vamos a seguir, no los quiero confundir con los servicios ecosistémicos porque hoy vamos a tener una plática específicamente de servicios ecosistémicos, pero son 4 principalmente, son de soporte,
de aprovisionamiento, culturales y se me fue el otro, queda pendiente, pero sí son 4. Y bueno, parte de estos servicios son que el hombre pueda aprovechar principalmente este análisis, ¿no? Bueno, todos los bienes que le puede dar. Y son de regulación. Aquel que me faltaba es el de regulación, ya me acordé. Entonces, soporte, regulación, aprovisionamiento y culturales. ¿Ok? Bueno, estos son los servicios ecosistémicos. No me voy a meter bien a cada uno porque lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces son estos servicios que deben de llegar a todos, ¿no? Nadie nació primero, realmente para decir que algo le pertenece, ¿no? Y es más, si es de la naturaleza, porque todos vivimos de ello. No nos cobran el oxígeno, no nos cobran el aire, ¿verdad? O esperemos que ya no, en un futuro, que no nos los cobren. Y imagínense que ustedes pagaran por respirar aire limpio, pues va a ser la crisis, ¿no? Mundial. Decía un maestro que ustedes se preocupan por el petróleo, ¿no? Las guerras por petróleo. Yo me preocuparía más por el agua, porque el día que se acabe el agua, pues ahí sí verdaderamente vamos a sufrir, porque si pues, no hay petróleo, pues camina, ¿no? Se va caminando no usan el carro, pero el día que no haya agua, pues va a traer muchos problemas. Bien, la dimensión económica exige redefinir la actividad económica de acuerdo con las necesidades materiales e inmateriales, entendidas no solo como carencias, sino como necesidades. Las nuevas actividades económicas deben basarse en unidades de producción locales y diversificadas, es decir, no tanto a los monopolios, no evitar monopolios, adaptadas a las características de los ecosistemas, ojo, adaptadas. Es decir, no el ecosistema se va a adaptar a ti, sino que tú tienes que adaptarte al ecosistema porque la naturaleza, pues es sabia, ¿no? Y que este sea sustentable. O sea, tu negocio, tu extracción, los bienes que estés utilizando de la naturaleza, debe de ser de manera razonable, haciendo uso de la sustentabilidad. Y bueno, la dimensión política requiere de la participación directa de las personas en la toma de decisiones. Es necesario que la comunidad se involucre, que la comunidad forme parte de las estrategias municipales, locales que se van a realizar para poder trabajar en la preservación y conservación de las áreas naturales. Plantea la necesidad de resignificar la política y generar nuevas prácticas basadas en la participación directa y el protagonismo de las personas en la búsqueda de alternativas. Y bien, esto sería todo. Es un poco una breve reflexión de lo que es, de lo que involucra estudiar la ecología como tal. Es complejo, pero va más allá de poder entender que es solamente educar a un niño a sembrar un árbol y no tirar basura, sino que comprender estas 4 dimensiones es un poco complejo y que además es una ciencia que hace uso de otras ciencias, ¿no? De la biología, de la química, de la física, de miles de ciencias más, porque es multidisciplinaria, para poder entender los procesos que ocurren en nuestro planeta. Bien, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima.